vamos a terminar el trabajo práctico número 3, ¿bien? Teníamos, lo último que había que hacer era el ejercicio número 12, donde nos dice, une con flechas aquellas expresiones que sean equivalentes, ¿bien? Entonces tenemos toda una columna, ¿bien? A la izquierda y otra columna a la derecha con diferentes cálculos. Entonces la idea va a ser saber a qué cálculo corresponde cada cual, ¿bien? Antes de mirar un poquito estos cálculos, había o teníamos lo que son las otras propiedades de la potenciación, ¿bien? ¿Qué podríamos tener como otras propiedades? La potenciación, además de cumplir ciertos requisitos o ciertas pautas, tiene otras reglas, ¿bien? Diferentes a las que habíamos visto antes. Por ejemplo, habíamos dicho que la potencia con respecto a la multiplicación y la división se podía distribuir y que no se podía distribuir con respecto a la suma o la resta. Bueno, pero también tenemos otras operaciones, ¿bien? Tenemos otras operaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si tenemos una multiplicación de potencias, ¿sí? Con la base es la misma, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Vamos a suponer que tenemos algo así. Vamos a suponer que tenemos la base, esperen que lo voy a poner bien acá al costado. Supongamos, tenemos 5 elevado al cuadrado, y a eso multiplicado por 5 elevado al cubo, ¿bien? En ese caso, ¿bien? Tenemos un producto de potencias de igual base, así se llama eso, producto de potencias de igual base, ¿bien? Y en ese caso, cuando hay un producto de potencias de igual base, se coloca la misma base, ¿bien? Y los exponentes se suman, o sea que haríamos 2 más 3 en ese caso, ¿sí? De modo que tenemos después, así, vamos a poner lo siguiente, 2, vamos a poner, y le voy a poner el más ahora entre medio acá, ¿bien? Y en ese caso, eso me va a quedar que es 5 a la quinta, ¿bien? 5 a la quinta. Pero esto es cuando hay una multiplicación. ¿Qué pasa si hay una división? Bien, en una división, supónganse que tengan algo así, vamos a tener ahora, vamos a poner otro número, por ejemplo, 6 al cubo dividido, y ponemos 6 así al cuadrado. Bueno, en ese caso, lo que se hace es restar los exponentes. O sea que me va a quedar, por ejemplo, el 6 y vamos a restar los exponentes. De modo que va a quedar 6 elevado a la 3 menos 2. Bien, ahí restamos y eso va a quedar que es igual a 6 a la 1. Bien. 6 a la 1. Eso cuando tenemos un cociente de potencias de igual base. Bien. Y cuando tenemos una potencia de potencia, como tenemos aquí, nos dice, por ejemplo, eso va a ser pensar en algo así. Miren. Es como decir lo siguiente. Supónganse que tengan el número 4, lo vamos a poner entre paréntesis, y tenemos 4 al cuadrado, ¿bien? Y todo eso elevado al cubo. Y en ese caso, lo que se hace es multiplicar los exponentes, ¿bien? En ese caso se multiplican los exponentes, que se ponen 4 elevado a la 2 por 3. Y en definitiva me va a quedar que es 4 elevado a la sexta. Cuando es una potencia de potencia, como en ese caso, va a quedar que se multiplican los exponentes y me queda 4 a la sexta. ¿Bien? Bueno, la idea es ver si alguna de estas operaciones se vincula con alguna de estas operaciones de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 3 y todo eso al cubo. ¿Bien? 2 por 3 es 6. Y 6 al cubo
¿cuánto va a quedar que es? Acá esta nos queda que es 6 al cubo. Y 6 al cubo es hacer 6 por 6 por 6, ¿bien? 3 veces. Y 6 por 6 es 36, y luego 36 por 6 nos queda que es 216, ¿bien? Entonces habrá que ver si por ahí alguna de estas de acá me da ese resultado, ¿bien? Y a ver si se cumple esto de las propiedades que estuvimos viendo. Bien, busquemos, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que me dice 2 al cubo por 3 al cubo. 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2, lo cual nos queda que es 8. Y luego 8 lo multiplicamos por 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. 3 por 3 va a quedar que es 9, y después 9 por 3 nos queda que es 27. ¿Sí? Y entonces, ahí vamos a hacer 8 por 27, ¿sí? Lo cual nos queda que es 216. Entonces, como esas dos nos dan lo mismo, ¿sí? Esas dos nos dan lo mismo, son expresiones equivalentes que se parecen a la que teníamos aquí, ¿bien? Entonces, perdón, esta es equivalente a la distributiva de la potencia, así que esas las vamos a unir. Vamos a unirlas así con una flechita. ¿Bien? Acá tenemos que la potencia se distribuye con respecto a la suma. La que sigue, por ejemplo, ¿bien? La que sigue que tenemos ahí, 2 más 3 elevado a la quinta, esa seguramente no la voy a poder unir con ninguna, porque no va a ser equivalente a ninguna. No va a ser equivalente a esta de acá, a la primera, ¿bien? Porque dijimos que la potencia no se distribuía con respecto a la suma. La que sigue es 2 a la cuarta y después está al cubo. Ahí multiplicaría los exponentes, ¿sí? De modo que queda, por ejemplo, 2 a la 12. Habrá que ver si hay alguna que sea de esa forma, ¿sí? 2 a la 12, y si no, buscarla, a ver si aparece. Y si no, por ahí quizás no la puedo unir con ninguna, ¿bien? Por ahí no la puedo unir con ninguna. ¿Ves? Acá, por ejemplo, está como 2 elevado a la 4 por 3. Entonces, esas dos se unirían. Entonces, vamos a unir esas dos. Por ejemplo, esta la vamos a unir con esta de acá. Ahí está. ¿Bien? La que sigue dice, por ejemplo, 3 al cuadrado por 3 a la cuarta. Entonces, tengo que buscar a ver si hay alguna que me indique esa operación. Y si hacemos referencia a la primera que vimos, a este de 5 al cuadrado por 5 al cubo, dijimos que los exponentes se sumaban, hay una que es parecida a esa, donde me dice acá, 3 elevado a la 2 más 4. Así que esa podríamos unirlas. ¿Bien? Esas me podrían quedar unidas. ¿Dónde está? Acá está. ¿Bien? Esas me quedarían unidas. Bien, así van a hacer después con todas. ¿Bien? Con todas las que tengan expresiones similares, y si no, lo que hacen es hacer el cálculo, ¿bien? Hacen la cuenta, como hice yo en el primero, y se fijan cuál da el mismo resultado, y ver si son expresiones equivalentes o no. Bien, por ejemplo, esta que tengo, 11 más 4 a la cuarta, tendré que fijarme si hay alguna parecida, o bien, a qué expresión podría llegar a ser equivalente. Por ejemplo, podríamos decir que 11 más 4 a la cuarta es equivalente a esta que tenemos como 15 elevado a la cuarta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hemos sumado primero lo que está en el paréntesis, 11 más 4 daba 15, y luego lo elevaríamos a una potencia. Entonces, esas expresiones podríamos unirlas con una flecha. ¿Bien? Ahí. Esas podrían unirse. ¿Sí? La que sigue, por ejemplo, que tenemos 5 a la sexta, esa no la vamos a unir con ninguna. No la vamos a unir con esta que dice 6 a la quinta. ¿Por qué razón? Habíamos comentado que la potencia no era conmutativa, ¿sí? Y si no es conmutativa, no voy a poder unirlas, ¿sí? Este 5 a la sexta va a quedar sin unirse, ¿bien? Va a quedar libre, como este 2 más 3 a la quinta, ¿sí? Van a quedar libres esos.
Bueno, eso después lo van a terminar ustedes, ¿sí? Vamos a ir a hacer, digamos, como el cierre de este trabajo práctico número 3. Y lo vamos a cerrar mirando, ¿sí? Mirando lo que es la página 10 del cuadernillo de actividades. ¿Sí? Mirando la página 10 del cuadernillo de actividades, vamos a arrancar ahí, ¿sí? Vamos a arrancar ahí, que teníamos potenciación. Gino, tu micrófono. Que era la potenciación, ¿bien? Entonces, ¿qué era una potencia? ¿Cómo lo habíamos definido una potencia? Lo habíamos definido como un producto de factores iguales, o bien una multiplicación abreviada, si lo queríamos decir con palabras un poquito más simples, ¿sí? Entonces, vimos varios ejemplos, y dentro de los ejemplos, y algo que era muy importante en la potenciación, eran las reglas generales, ¿sí? Donde teníamos, por ejemplo, que cualquier número, ¿sí? Menos el 0 elevado a la 0, nos iba a dar siempre 0, ¿sí? Eso era una de las reglas importantísimas de la potencia, ¿sí? Todo número elevado a la 0 me da siempre. Otra de las reglas importantes era que si teníamos cualquier número elevado a la 1, nos iba a dar el mismo número. Otra regla era que si tenemos 1 elevado a cualquier exponente, siempre es 1. Y la otra era que si teníamos 0 elevado a cualquier exponente, siempre daba 0, ¿bien? Esas reglas tienen que saberlas y conocerlas sí o sí. Lo que nunca les iba a pasar era que tuvieran, por ejemplo, 0 a la 0, ¿bien? ¿Por qué? Porque eso no existía, ¿sí? No tenía ningún sentido para lo que es nuestro conjunto numérico que estamos trabajando, ¿sí? Que son los naturales por ahora. Siguiendo tenemos la actividad ya número 3, ¿bien? Así que vamos a hacer un pequeño repasito de esta actividad. El punto 1, ¿qué decía? Completa las igualdades como muestra el primer ejemplo y escribí el resultado. Entonces, tenemos, el punto A es 0 por 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 0. ¿Bien? ¿Cuántas veces está el 0? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso quedó 0 a la novena. ¿Bien? 0 a la novena o 0 elevado a la 9. ¿Bien? Y en ese caso sabemos que 0 elevado a cualquier exponente siempre es 0. ¿Bien? El que sigue, el B, tenemos 1 multiplicado por sí mismo varias veces, ¿sí? Y entonces tenemos acá, ¿cuántos 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿bien? Así que sería 1 elevado a la octava, ¿bien? Y 1 a la octava, sabemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre queda que es 1. Así que el resultado ahí va a ser 1. El que sigue, tenemos varios 2 multiplicándose entre sí. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, lo cual tenemos, ¿cuántos 2? 6, ¿verdad? Así que esto va a quedar 2 elevado a la sexta. ¿Bien? Lo vamos a indicar como 2 a la sexta. Y 2 a la sexta, ¿sí? Es ¿cuánto? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 nos va a quedar de resultado. ¿Bien? Los que siguen son sencillos. Fíjense que acá en el último, en el F, les da el exponente. ¿Bien? Entonces, ¿qué pondrían ustedes aquí? Pondrían el 1897. ¿Bien? Y ese les queda ya elevado a la 1. Lo voy a ver si lo puedo escribir de vuelta, que me quede un poquito más acá. 1897 elevado a la 1. Y como resultado, sabemos que todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número. Así que queda 1897. ¿Bien? Bueno. La actividad siguiente nos estaba diciendo que
escribe y calcula las potencias. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a bajar y vamos a escribir las potencias. Por ejemplo, me dice 3 al cubo. 3 al cubo. ¿Cómo va a quedar ese como 3 al cubo? Y ese vamos a poner así. 3 y el exponente arriba. 3 al cubo. Y como me dice después que lo calcule, ¿qué voy a hacer? 3 por 3 por 3. Lo cual me queda que es 27. El que sigue me dice, bueno, 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué va? 5 y el 2 chiquito arriba. ¿Y eso qué va a ser igual? 5 al cuadrado. Va a ser 5 por 5. Lo cual me queda que es 25. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenemos, vamos a ver acá el F. El F me dice 9 al cubo. 9 al cubo, ¿qué vamos a poner? 9, y le vamos a colocar un 3 pequeñito arriba. Y eso me queda que es hacer 9 por 9 por 9. ¿Sí? 9 por 9 es 81. ¿Sí? 9 por 9 me queda que es 81. Y después, 81 por 9, me va a quedar que es 729. ¿Sí? Así van a completar todo lo que es el punto número 2. ¿Bien? Lo van a hacer de esa manera. Ya el punto número 3 trabaja solamente con potencias de 10. El punto 3 es solamente potencias de 10. Entonces, en ese caso, es fácil completarlo. ¿Por qué es fácil completarlo? Bien, el primero tenemos 10 a la 0. Bueno, 10 a la 0, ahí usamos la definición y sabemos que esto va a ser 1. El 10 a la 1, también usamos una de las reglas y sabemos que todo número elevado a la 1 me da el mismo número. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es hacer 10 por 10. Y ese me da 100. 10 al cubo, por ejemplo, es hacer 10 por 10 por 10. 10 por 10 dijimos que era 100. Y después 100 por 10 va a quedar que es 1000. Bueno, vayan mirando algo y observando. Si tengo 10 a la 0, fíjense que me quedó 1. No hay ningún 0. Hay 0, 0. Si es 10 a la 1, me quedó un solo 0. ¿Bien? Si es 10 a la 2 o 10 al cuadrado, hay 2 ceros. Si es 10 al cubo, hay 3 ceros. ¿Bien? El 10 a la cuarta, no me la voy a complicar demasiado y directamente pongo ¿qué? Un 1 y 4 ceros. ¿Sí? Es fácil. Y si es 10 a la octava, ¿qué vamos a poner? Un 1 y 8 ceros. El exponente me está indicando cuántos ceros van a ir. Esto solo sucede con la potencia del 10. ¿Sí? Esto solo sucede con la potencia del 10. Si tuvieran, por ejemplo, 100 al cuadrado, ¿bien? 100 al cuadrado, ahí en ese caso podríamos hacer cumplir otro tipo de regla, ¿bien? Que es, como tengo 2 ceros, ¿qué hago? Lo multiplico por 2, de modo que me queda 10.000, ¿sí? Ahí en ese caso podría aplicar otra regla, otra definición, ¿sí? Cuando es potencia de 10, voy a poner tantos ceros como sea el exponente. Ahora, ya si es 100, o si fuera 1000, o lo que sea, tengo que aplicar otro tipo de regla, ¿sí? Pero para el punto 3 es muy sencillo. Es muy fácil hacer esto, ¿sí? Bueno. El punto 4 directamente me dice resolver. Y resolver aplicando seguramente las propiedades que más o menos estuvimos viendo. Entonces, en el A, como es un producto de potencias de igual base, tengo 6 al cuadrado por 6 al cubo, ¿qué voy a poner?
Bueno, como es una multiplicación donde se multiplican potencias que tienen la misma base, directamente voy a poner que esto es equivalente a 6 a la quinta, porque sumo los exponentes. Entonces, a este lo puedo poner como que es 6 elevado a la quinta. Se suman los exponentes. ¿Bien? El que sigue tenemos 2 a la quinta por 2 al cubo por 2 a la 0. Bueno, la base ya sé que va a ser un 2. ¿Y qué exponente le vamos a poner? Bueno, acá se suman los exponentes. 5 más 3 es 8, más 0 me sigue quedando que es 8. ¿Bien? Después tenemos 3 a la cuarta por 3. Si no tiene nada, ¿bien? Si no tiene nada, es un 1, ¿bien? Es un 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3 como base y sumamos los exponentes. 4 más 1, 5. Entonces ponemos 3 a la quinta. ¿Bien? Cuando es una división, ¿qué sucede? Se restan los exponentes. ¿Sí? Acá tenemos un cociente de potencias de igual base. Entonces, en ese caso, vamos a restar los exponentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a quedar? La base va a ser 8. ¿Bien? La base va a ser el 8. Y tenemos 5 y 2. Y hacemos 5 menos 2, queda que es 3. Así que me queda 8 al cubo. ¿Bien? En el F, tenemos varias cosas. Primero una multiplicación y después una división. ¿Qué hacemos? Primero desarrollamos la multiplicación. O sea, vamos a poner que es 4 elevado a qué. Si primero resolví la multiplicación, bien, es como que resolví esto de acá, sumo los exponentes. 2 más 3, 5. Entonces me queda 4 a la quinta. Y a eso lo tengo que dividir por 4, ¿sí? Pero como es una división, ¿qué voy a hacer? Voy a restar los exponentes, ¿sí? Y el 4, si no tiene nada, sabemos que es 1. Entonces tenemos 4, que es la base, y exponente va a quedar que es 4. ¿Por qué? Porque ahí restamos los exponentes. 5 menos 1, 4. ¿Bien? Bueno. El punto 5, que es el último ya de esta guía, de estas actividades, me dice, resolver y anota una conclusión. Nosotros ya estuvimos trabajando con esto, ¿sí? Ya estuvimos trabajando. ¿Qué tenemos acá en el primer caso? Es un producto y una potencia. Entonces, esto lo podemos hacer primero como 6 por 3, lo cual queda 18, y queda 18 al cuadrado. Lo podemos resolver de esa forma, como 18 al cuadrado, vamos a poner acá 18 elevado al cuadrado, o bien, vamos a indicar que es lo mismo que decir 6 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sí? Porque la potencia, ¿qué pasa? Se puede distribuir con respecto a la multiplicación. Y lo mismo sucede acá. Bien, lo mismo sucede en la división. Yo puedo hacer 6 dividido 3, que me queda 2, y eso va a ser 2 al cuadrado, después va a quedar. O bien, podría haber hecho lo siguiente, haber dicho 6 al cuadrado dividido 3 al cuadrado, ¿sí? Pero, ¿qué va a suceder? En la suma y en la resta no pasa eso. Primero tengo que hacer la suma o la resta, ¿bien? 6 más 3, 9, y eso después me queda al cuadrado. Y eso va a quedar después, ¿qué es? 81. Que es algo muy distinto a que si hubiera hecho 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Eso hubiera sido muy distinto. ¿Por qué? Porque eso me va a quedar, por un lado, 36 más 9, ¿sí? Y 36 más 9 nos da que es 45, ¿sí? Nos va a quedar que es 45. Entonces, ahí fíjense que el resultado da distinto.
Y lo mismo hubiera pasado acá con la resta, ¿sí? 6 menos 3 nos va a quedar que es 3, y eso queda después elevado al cuadrado. Y en definitiva nos queda que es 9. Pero una cosa muy distinta, ¿sí? Muy distinta haber hecho 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a quedar que es 36 menos 9, ¿sí? Y 36 menos 9, ¿cuánto nos queda que es? Va a quedar que es 27, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí los resultados están siendo distintos. ¿Qué tendríamos que decir o qué conclusión vamos a poder indicar? Bueno, que la potencia es distributiva con respecto al producto y o cociente. ¿Bien? Eso se puede hacer. Eso es una de las propiedades. Y después la otra, la que vamos a indicar, y tiene que quedar bien claro que la potencia no es distributiva con respecto a la adición y o sustracción. ¿Bien? Eso es lo que tiene que quedar en claro. Que con respecto a la multiplicación y división, no voy a poder distribuir la potencia. Pero con respecto a la potencia, con respecto a la suma y la resta, no voy a poder distribuirlo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar bien claro de esta actividad. Bien. Entonces, vamos a ir ahora a la pregunta que yo les dejé en el grupo de WhatsApp. Yo les dejé una preguntita, ¿bien? Yo les dejé una preguntita ahí y les hice lo siguiente. Les dije, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Vamos a ver si puedo. Ahí está. Vamos a ver un tema nuevo ahora. Un tema nuevo, que es lo siguiente. Que se llama radicación. Pero para meternos en este tema de la radicación, vamos a resolver dos actividades iniciales. ¿Bien? Una primera, donde dice que un granjero desea alambrar un corral para sus caballos y sabe que la superficie del mismo es de 400 metros cuadrados y de forma cuadrada. Para ello necesitará saber, en principio, cuál es la medida de cada lado de la parcela. ¿Qué medida tiene cada lado del corral? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Nosotros tenemos una situación donde tenemos un corral, ¿sí? O una parcela, y esa parcela es cuadrada. Bien, tenemos una parcela cuadrada. Bien, y sabemos otra cosa, que la superficie, ¿sí? La superficie de esa parcela es equivalente a 400 metros cuadrados. Y también sabemos una cosa, y para calcular la superficie, ¿sí? De un cuadrado, nosotros hacemos el valor del lado elevado al cuadrado. Entonces ahora me pregunto, si estas superficies o estas expresiones las puedo igualar, ¿sí? Si las puedo igualar, entonces ¿qué podemos decir? Que el valor del lado elevado al cuadrado, eso sí o sí es igual a 400 metros cuadrados. ¿Bien? Son iguales esas expresiones. ¿Y qué sucede? ¿Qué debería suceder sí o sí? ¿Cuánto tiene que valer L para que me dé 400? Acá la única posibilidad es que el valor de L sea igual a 20. ¿Bien? ¿Y a 20 qué va a ser? A 20 metros, porque estamos trabajando con superficies. ¿Bien? Y para que me queden metros cuadrados, ¿sí? Tengo que tener sí o sí 20 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que medir
cada lado de esta parcela tiene que ser igual a 20 metros. Todos los lados de esta parcela van a medir 20 metros. ¿Sí? De esta manera estaríamos resolviendo, ¿sí?, esa actividad. Para saber cuánto mide el lado de cada parcela, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que ya conocía de antes. Si sé que la superficie de un cuadrado se calcula siendo el valor del lado al cuadrado, digo, bueno, si el lado al cuadrado es igual a 400, voy pensando qué número elevado al cuadrado me da 400. Y el número que cumple esa condición es el 20. ¿Bien? Entonces, la longitud de ese lado va a ser 20 metros. La otra situación que teníamos, bien, la otra situación era un bloque de hielo con forma de cubo, tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos. ¿De cuántos centímetros es su arista? Bueno, entonces, en ese caso, para la situación 2, esta era la situación número 1, y ahora tenemos la situación 2. La situación 2. En la situación 2 tenemos un bloque de hielo. ¿Bien? Es un bloque de hielo de 8 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a tratar de realizar ese bloquecito de hielo que tiene un volumen. Ahora ya me están diciendo cuánto mide el volumen. Nosotros ya realizamos algunas actividades similares a estas, donde teníamos que estar pensando o averiguando cuál iba a ser el valor de la arista del cubo, ¿sí? Porque ya nos habían dado en otra oportunidad el valor del volumen completo. Y acá me dicen que este volumen es de 8 centímetros cúbicos. Bien, ahí le estoy borrando un poquito la liñita de atrás. Y vamos a decir que este volumen es equivalente a 8 centímetros cúbicos. ¿Bien? Bueno, pero nosotros ¿qué sabemos? Si tenemos un cubo, ¿sí? Tenemos un cubo, para calcular el volumen de un cubo, ¿qué hacíamos? El valor de la arista le elevábamos al cubo. Entonces, yo me pregunto, si el valor de la arista al cubo es igual a los 8 centímetros cúbicos, ¿qué valor, ¿sí? ¿Qué valor tendrá que tener la arista en este caso? ¿Qué número elevado al cubo me da 8? ¿Bien? Eso es lo que me estoy preguntando, me tengo que preguntar ahora en este caso. Entonces, el número que cumple esa condición es el 2. ¿Pero qué pongo? ¿2 a secas? ¿La arista es igual a 2? No, tengo que indicar que son 2 centímetros. El valor de esa arista es de 2 centímetros. Para que el volumen sea de 8 centímetros cúbicos, el valor de la arista tiene que ser equivalente a 2 centímetros. Entonces, como es un cubo, sabemos que todas las aristas miden 2 centímetros. ¿Sí? De esta forma, determinamos la situación 2. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo, en definitiva, en este caso? Bien, en este caso, usando la potencia, pudimos deducir o trabajar con la operación inversa a la potencia. Le decimos sí. Al resolver, ¿sí?, las situaciones 1 y 2, estuvimos ejecutando de alguna manera, ¿sí?, o realizando la operación inversa. La podemos tener, por lo general se dice de inversa, ¿sí? Pero a veces le dicen opuesta. Pero en este caso, como estamos trabajando con multiplicaciones y potencias, en este caso, vamos a hablar de inversa, ¿sí?
Entonces, estamos realizando una operación inversa a la potencia. Esta operación inversa a la potencia, bien, la vamos a denominar radicación. La vamos a denominar radicación, esta operación inversa de la potencia. Este es el nombre que le vamos a dar, ¿bien? La radicación es lo contrario a la potencia. Vamos a definirlo como, en términos un poquito más amigables, como que es lo contrario a la potencia. Para desarrollar esta operación nueva, ¿sí?, nos va a servir mucho, o una de las cosas que nos va a servir es tener la tabla de potencias completa, ¿sí? Vamos a indicar que para desarrollar esta operación nos va a servir tener completa la tabla de potencias. Eso tiene que estar sí o sí. La tabla de potencias tiene que estar completa para poder desarrollar esta nueva operación. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos una radicación, bien? O la aplicación de una raíz. Nos vamos a dar cuenta de la siguiente manera. Vamos a poner una flechita y vamos a indicar así. Cuando aparezca el siguiente símbolo. Va a aparecer un símbolo nuevo, ahora, ¿bien?, que nos va a dar la pauta de la radicación. ¿Cuál es el símbolo que va a aparecer? Bien, va a aparecer un símbolo de esta forma. Es como una B, pero además tiene como un techito, ¿bien? Ese símbolo es el que va a aparecer cuando tengamos raíces, ¿bien? Y vamos a tener raíces de todo tipo. No vamos a tener raíces con índice 0 o 1. ¿Y qué es el índice? ¿Dónde vamos a indicar el índice? El índice lo vamos a indicar en este lugar. O sea, vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a indicar así la raíz. Y vamos a indicar, por ejemplo, la raíz cuarta de 16. Entonces, vamos a definir los elementos de una raíz. Bien, vamos a definir los elementos de una raíz. Elementos de una raíz. Ahí está. Profe, Sí. en la página 13 del cuadernillo está todo lo que es elemento, el índice, radical, radicando, raíz. Exactamente. Ahí van a encontrar también todo lo que es la parte de raíz. Bien, yo se lo quiero como indicar para que ustedes ya lo tengan, ¿sí? ¿Cuál va a ser el índice? El índice es el número que está como chiquito arriba, ¿sí? A ver, este número de acá es el índice. Ese número recibe el nombre de índice. Vamos a indicar que eso es índice. Ese es el índice. Y lo que está dentro de la raíz, ¿bien? Lo que está adentro es lo que se llama comúnmente como radicando. ¿Bien? Eso de ahí lo vamos a llamar radicando. ¿Y cómo se resuelve una raíz? Esto es lo que se llama radicando. ¿Cómo se va a resolver una raíz? ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo que resolverla y qué pasos tengo que seguir? Bien,
Cuando tengo así, por ejemplo, la raíz cuarta de 16, esto me está indicando, o tengo que pensar, ¿bien? ¿Qué número elevado a la cuarta me da 16? Tener una raíz cuarta de 16 es pensar en lo siguiente. Vamos a indicarlo acá de esta manera. Es pensar lo siguiente. Vamos a ponerlo así, vamos a poner como un cuadradito ahora. Vamos a indicar así. Y me está diciendo, bueno, ¿qué número elevado a la cuarta potencia va a ser igual a 16? Ahí tengo que resolver, o lo voy a hacer mirando la tabla de potencias, ¿bien? Esa tabla que yo les dije que completaran del ejercicio número 3, el trabajo práctico número 3. Bueno, esa tabla nos va a servir para eso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a la columna donde tengo el B a la cuarta, ¿sí? Que está la B con el 4 chiquito arriba. Entonces, en ese caso, van a ir al B a la cuarta y van a buscar, van a ir bajando hasta cuando lleguen al 16. ¿Bien? Una vez que llegan al 16, ¿qué van a hacer? Se van a ir hacia la izquierda y van a ver qué número está ahí. ¿Bien? El número que tiene que aparecer, o les tiene que aparecer, es el número 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta les da 16. Entonces, vamos a indicar que la raíz cuarta de 16 es igual a 2. ¿Sí? Porque 2 a la cuarta es 16. 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por 2, 16. Lo que no les va a pasar nunca, ¿sí? Lo que no va a pasar nunca es lo siguiente. Lo vamos a poner como en un color para resaltarlo. Nunca va a pasar. ¿Qué es lo que nunca va a pasar? Nunca van a tener raíces con índice. Vamos a poner índice que sea 0 o 1. ¿Bien? Eso no les va a pasar nunca. Nunca van a tener raíces cuyo índice sea 0 o 1. ¿Bien? Lo primero, la primera raíz que va a aparecer, o la primera raíz con la que vamos a trabajar, es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada. Esa es la primera raíz con la que vamos a trabajar. ¿Bien? Esto lo vamos a poner en otro color, porque esto sí, esto está como en color verde, porque esto sí es viable, ¿bien? La primera raíz con la que vamos a trabajar es la raíz cuadrada, cuyo índice, vamos a indicar así, cuyo índice es el número 2. ¿Bien? Y por esa razón, como es la primera, no vamos a poner ese índice, ¿sí? Y no se coloca, ¿bien? No se coloca. O sea que cuando vean algo así, que yo ahora les voy a dibujar acá abajo, ¿bien? Cuando vean algo así, eso significa raíz cuadrada. Fíjense que no tiene ningún número, ningún índice, ¿sí? El índice está de forma, vamos a decir, implícita, ¿bien? ¿Por qué implícita? Porque no está. En este ejemplo que teníamos, dijimos, la raíz cuarta, ¿sí? En ese caso, el índice está de forma explícita. Me lo están diciendo cuál es. Y lo estoy viendo que es un 4, por eso está de forma explícita. En los casos de raíces cuadradas, ¿bien? Nunca va a aparecer. A veces puede pasar que le pongan el número 2, ¿bien? Para que no haya lugar a dudas. Pero puede darse el caso, ¿sí? Puede darse el caso que nunca esté, ¿bien? Y en el caso de que nunca esté,
vamos a saber que ya es una raíz cuadrada. Como el primero que les dibujé acá, eso es una raíz cuadrada, si vamos al caso. Bien, los índices van a ir variando. El primero que aparece es el cuadrado, pero como es la primera raíz que tenemos en cuestión, no le ponemos índice. La primera raíz a la que le vamos a poner índice, bien, vamos a poner así acá, vamos a ponerlo después en azul, que eso también es viable. Vamos a indicarlo acá. La primera raíz que le pondremos índice será la raíz cúbica, vamos a decir así. La raíz cúbica. ¿Bien? Profe. Sí. Gino Mendoza dice que lo acepta, es que está en sala de espera. Dice que tiene el nombre de Analía. Ok, ahí está. Bien, entonces, la primera raíz que vamos a tener, a la cual le vamos a poner el índice, es la raíz cúbica. Bien, y va a quedar algo así, como la raíz cúbica. Espero que va a ser mejor S3. Ahí está. Y va a aparecer algo así, la raíz cúbica, y acá podemos poner cualquier número, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner la raíz cúbica de 125, ¿bien? Y tendría que pensar qué número elevado al cubo, en este caso, qué número elevado al cubo nos da 125, ¿bien? ¿Qué número cumpliría esa condición? Acá tendrían que ir a la columna del b al cubo, ¿sí? Del b a la 3, y mirar, ir bajando, a ver dónde aparece el 125. Y seguramente, una vez que encuentren el 125, cuando vayan hacia la izquierda, ¿qué va a suceder? Les va a quedar que es ¿cuánto? Si todo anda bien. ¿A qué se equivale la raíz cúbica de 125? Si todo anda bien, ¿sí? Fíjense, tienen que ir donde está el b, en la tabla de potencias, el b al cubo. Ahí bajan al 125 y luego después se desplazan hacia la izquierda, ¿bien? Hacia la izquierda, y les tiene que dar que es 5. ¿Por qué 5? ¿Por qué va a quedar 5? Y porque decimos que 5 elevado al cubo es igual a 125. ¿Bien? Esa es la definición de la raíz. ¿Bien? ¿Cómo resuelvo una raíz? Pensando en lo contrario. Es la forma más fácil que van a tener de resolver una raíz. Tenga el índice que tenga, ¿sí? Sea el índice que tenga, cualquiera sea el índice, la van a poder resolver pensando en la potenciación. Eso les dejo para que lo tengan en cuenta. En el cuadernillo, sí. Me llamo Analía, pero soy Gino Mendoza. Ahora me cambio el nombre. Bueno, está bien. En el cuadernillo, ¿sí? En el cuadernillo, ustedes tienen una actividad. A ver, vamos a buscarla. Profe. Sí. Tengo una duda. No tiene nada que ver a esto de radicación, pero en el informe de potencia, el último punto no lo entendí. El que dice, a lo último dice que se reponen aquellas que se extraen. Eso es de, digamos, de lo que vimos del trabajo práctico número 2. Sí, pero el último punto. Eso corresponde. Claro, del formulario. Sí. Bueno, ahí tenemos que recurrir a lo que es el concepto de combinatoria. Bien.
ahí tenemos que ir al concepto de combinatoria, como para que tengan una noción de lo que le están pidiendo, ¿sí? Ahí tenemos que ir a ese concepto, el de combinatoria. Vamos a ver si lo buscamos a ese concepto de combinatoria para que lo tengan, ¿sí? Esperen que se los busco y les voy a hacer después un recuadrito, ¿sí? Como para que tengan también varios ejemplos más de lo que es este tema combinatoria. Es un tema muy sencillo, muy fácil, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tema combinatorio. La combinatoria es una herramienta de la matemática que nos sirve para contar, básicamente, ¿sí? Lo que no vamos a hacer con combinatoria es enumerar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Nunca vamos a enumerar, sino que vamos a contar. Pero vamos a contar de una forma especial. Nos va a dar una cantidad, ¿bien? Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuántos días tiene una semana? ¿Sí? Ustedes van a decir 7. Hablando de una semana, digamos, sin considerar la hábil. Una semana común, ¿bien? Tiene 7 días. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuáles son los días de la semana? Y ustedes van a decir, bueno, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bien, ahí tengo que enumerar. Eso es enumerar. Justamente la combinatoria lo que no quiere es enumerar. Bien. Entonces, este cuadrito yo después se los voy a pasar. Me dicen lo siguiente, por ejemplo. Si se desea contabilizar, bien, estamos aquí. Se desea contabilizar la cantidad de números de 3 cifras que pueden escribirse con los dígitos 1, 4 y 7. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? ¿O qué me están diciendo? Ahí me están diciendo lo siguiente. Me van a dar cierta cantidad de números, ¿bien? Me van a dar, por ejemplo, 3 números. Acá me están dando el 1, me dan el 4 y me dan el 7. ¿Bien? Me dan el 7. ¿Qué me están diciendo? Bueno, ¿cuántos números de 3 cifras puedo armar? O sea, ¿cuántos números de 3 cifras voy a poder armar? Voy a tener un lugar para lo que es la centena, un lugar para la decena y un lugar para la unidad. ¿Sí? Porque el número es de 3 cifras. Entonces tengo que tener 3 lugares, unidad, decena y centena. Bueno, otro detalle importante. ¿Entre cuántos números tengo para elegir? Acá tengo para elegir entre 3 números. O sea, que yo puedo elegir entre 3 números. ¿Bien? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Que yo puedo elegir entre esos 3 números. Ahí me están dando eso para elegir, entre cualquiera de esos 3. Entonces, para el primer lugar, ¿entre cuántos números tengo para elegir? Y tengo para elegir entre cualquiera de esos 3. El 1, el 4 o el 7. Cualquiera de los 3. Para el segundo, ¿entre cuántos puedo elegir? ¿Bien? ¿Entre cuántos puedo elegir? Y puede ser también cualquiera de esos 3. El 1, el 4 o el 7. Cualquiera de los 3. Y para el tercero, ¿sí? Para la unidad vendría a ser ¿entre cuántos tengo para elegir? Tengo para elegir entre 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Una vez que completé cada casilla, lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Sí? Voy a multiplicar. ¿Y qué me va a quedar? Y tenemos 3 por 3 es 9, por 3 es 27. O sea que podríamos formar, ¿sí? Podríamos formar 27 números de 3 cifras. Puedo formar 27 números de 3 cifras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me dice, bueno, no quiero ahora que sean de 3. Quiero que sean de 2 cifras. ¿Bien? Quiero que sea de 2 cifras. Entonces, solamente voy a tener números que sean de esta forma. ¿Bien? Que tengan una decena y una unidad.
Tengo números de esa forma, con decena y unidad. Ajá, bien. Pero quiero usar esos tres números. Quiero usar el 1, el 7 y el 4. Cualquiera de esos tres. Entonces, para el primer lugar, para el lugar, por ejemplo, de la decena, ¿entre cuántos números tengo para elegir? Entre 3. Y para el de la unidad, también entre 3. Porque puedo elegir cualquiera de esos tres. ¿Sí? Y ahora, una vez que completé las casillas, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Multiplico lo que me quedó ahí. Bien. Multiplico 3 por 3 y coloco el resultado. ¿Cuánto me queda 3 por 3? Y me queda que 3 por 3 va a ser 9. Bien. O sea que tengo para realizar o voy a poder hacer 9 números, 9 clases de números. Bueno, pero me dicen ahora, está bien, eso era con 2 y con 3. ¿Qué pasa si quiero una que tenga 4? Que sean números de 4 cifras. ¿Sí? Yo quiero números que sean de 4 cifras. Entonces, en ese caso, como quiero números de 4 cifras, voy a tener 4 casillas. La unidad de 1000, la centena, la decena y la unidad. ¿Bien? Tengo eso. Y ahora, tengo ¿entre cuántos números para elegir? Y tengo también 3, de vuelta tengo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en cada casilla el 3. ¿Bien? Voy a poner el 3 en cada casilla. Así que tendré, para ese lugar, pondré 3. Para el siguiente, pondré 3. Para el siguiente también pondré 3, porque tengo para elegir siempre 3. Y para el siguiente pondré 3. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. Multiplico esos valores. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Voy a poder generar, ¿sí? De alguna manera, 81 números. ¿Qué pasa si me dicen, bueno, ahora tengo un bolillero, ¿sí? Ahora tengo un bolillero. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué razón es lo mismo? Porque tengo el bolillero, ¿sí? Voy a pensar en un bolillero que es el de una rifa, por ejemplo. Si alguien ha visto, por ejemplo, la televisión y cuando hacen los sorteos, ¿bien? Van a tener cosas que son algo así, como los bolilleros. Y esos bolilleros tienen después, al lado de tienen como una boquita acá, ¿bien? Donde van a salir las bolillitas, ¿bien? Tienen algo así. Ahora tienen todas las bolillitas, todas las esferitas con los números, ¿bien? Por lo general tienen del 00 al 99, ¿bien? O a veces tienen unas del 0 al 9, dependiendo de qué tipo de bolillero se trate. Y entonces cada una de estas bolillas tiene, digamos, o cada una de esas esferas, tiene un número. Suponiendo que tengo, bueno, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, 4, ¿bien? Y así tengo todos, ¿bien? Puedo tener todos los números o bien solamente alguno. Puede pasar que no tenga todos los números, que tenga algunos números, ¿bien? Entonces me dice, bueno, ¿cuántos números se pueden formar de 3 cifras con estos números? ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuántos números tengo para elegir? Y tengo acá el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, me quedaron dibujadas algunos más. Vamos a poner, por ejemplo, el 7 acá. Y vamos a poner el 8. ¿Bien? ¿Cuántos números tengo para elegir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 números para elegir. Tengo 6 números. 6 números. ¿Bien? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, me voy a fijar a ver qué clase de número quiero armar. Si son de 3 cifras, de 4, de 5, de 20 cifras, de 2 cifras. ¿Bien? Y entonces, según sea la cantidad de cifras que quiera armar, voy a armar las casillitas. Digo, bueno, si son de 2 cifras, pongo 2 casillas. Y completo.
¿Y qué pongo en cada casilla? 6 y 6. Ah, bueno, si son de 3 cifras, bueno, pondré 3 casillitas. ¿Y qué voy a poner adentro? Y tengo para elegir 6 números. Entonces pongo 6 en cada casilla. Y si fueran de 4, si fueran números de 4 cifras, voy a poner 4 casillas. ¿Y qué voy a poner adentro de cada casilla? Y pondré el 6, porque tengo 6 números para elegir. ¿Bien? Esto es siempre y cuando yo pueda repetir las cifras. ¿Bien? Y siempre, por lo general, me piden que pueda repetir. Muy pocas veces me van a pedir o me van a decir que no se pueden repetir las cifras. ¿Sí? Pero por lo general, siempre se van a poder repetir. ¿Bien? Así que bueno, acá dijimos poníamos 6. Pero, profe, en la parte que dice que se reponen aquellas que se extraen, esa es la parte que no entendí. Y justamente es esto que estoy indicando. O sea, si yo saco una bolilla, ¿bien? La saco, no está más adentro. Entonces ya ahí no estaría haciendo con reposición o con repetición. Si yo saco una bolilla que es el 7, ¿bien? Y no la vuelvo a colocar, ¿qué está pasando? Me quedaron 5 bolillas en vez de 6. No son las mismas condiciones que la inicial. ¿Se entiende? O sea, Sí, ahora lo entendí. la saco y la vuelvo a reponer, la vuelvo a poner adentro del bolillero, porque si no me quedo con 5 bolillas adentro. O no sé qué cantidad tiene el formulario que les dice, si tiene 5, 7 u 8. Vuelvo a colocar esa bolilla adentro, porque si no, ya no tengo 6 números para elegir. Tendría 5. Y si saco otra más, ya me quedo con 4. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Por eso tengo que volver a reponerla. En los bolilleros de lotería, ¿sí? Se tienen que reponer las esferas. Si no, no hay posibilidades. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Lo que pasa que, ¿qué hacen? Por lo general ponen varios bolilleros, entonces del primero sacan una, del segundo sacan otra, del tercero sacan otra, y entonces a veces no se tienen que reponer. Acá estamos usando un solo bolillero. Entonces, estamos viendo cuántas posibilidades hay para armar esta clase de números. Y 11. Y a las 3 tengo otro Zoom. ¿Qué vas a tardar? ¿3 horas para comer, papá? Bien. No, y el Zoom tarda como 2 horas. Por ahí tarda. Así va a ser, por ejemplo, que tengo el bolillero, ¿bien? Y tengo 6 números para elegir. Entonces, si son números de 2 cifras, ¿bien? Si son números de 2 cifras, voy a tener 36 posibilidades. Si son de 3 cifras, bueno, en ese caso tendré 216 posibilidades. Y ya si son de 4, tendré muchas más. ¿Bien? Pero recuerden que si dice se vuelve a reponer, es lo que me habilita a que haya la repetitividad, ¿sí? Que se puedan repetir los símbolos. Si no, sería un caso de no repetición. ¿Bien? Si no pongo esa condición de que se repitan los símbolos, ¿bien? No tendría que poner o decir que se repone la que se extrae, ¿bien? Reponer, vuelvo a reponer lo que se sacó, ¿sí? Si no, me quedo con menos bolillas de la que tenía inicialmente dentro de ese bolillero. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Así era. Ahora, este recuadrito después se los voy a compartir para que lo tengan, ¿sí? Se los subo al Classroom. Y les quería decir de acá. Acá tienen el cuadernillo, ¿sí? Cuadernillo de ustedes. El cuadernillo de ustedes tiene o habla un poquito de lo que es radicación, de cuál es el índice, que es el número chiquitito, el signo radical, ese es la B, que yo les decía, y el de adentro es el radicando. Y tienen, el resultado sería la raíz. ¿Bien? Cuando es 3 es raíz cúbica, cuando es 2 el índice es raíz cuadrada, cuando es un 4 es raíz cuarta, cuando es un 5 raíz quinta. ¿Sí? Tienen varios ejemplos, ¿bien? Tienen varios ejemplos y acá tienen lo que yo les decía hoy. Si tengo la raíz quinta, por ejemplo, de 32, me da 2. ¿Por qué?
Porque 2 a la quinta, acá tienen que tener cuidado porque tienen la X, ¿bien? Y esto es lo que a mí no me gusta de este cuadernillo, ¿bien? No lo hice yo el cuadernillo, pero es lo que no me gusta del cuadernillo, porque le pusieron las X, y acá no van X, van puntos. ¿Por qué? Porque estas X las vamos a usar para las ecuaciones, ¿bien? Es lo que tienen que tener en cuenta. Acá no van X, tienen que ir puntos, ¿sí? No X, tienen que ir puntos. Bien, porque esto lo podríamos ver como que en realidad, en vez de ponerlo todo así desmenuzado, sería 2 a la quinta, ¿bien? 2 a la quinta es 32. Y el otro es que 4 al cubo les da 64, ¿bien? En vez de tener así 4 por 4 por 4, no, en realidad sería 4 al cubo, la expresión que debería ser, ¿bien? 4 al cubo tendría que ser 64, ¿bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y esta es la parte que, presten atención, que no me gusta de este cuadernillo, porque tiene los signos de multiplicar como si fueran X y en realidad tienen que ser puntos, ¿bien? Tienen que ser puntos. Ustedes, si lo tienen en formato físico, los tachan o los borran con liquid paper o líquido corrector y le ponen después un punto arriba, ¿sí? Porque no van puntos. Perdón, no van X. No van X, ¿sí? Van puntos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Para que sepan, en ese caso. ¿Sí? Bueno. Acá les indica lo que es, si el índice es 2, no se coloca, ¿bien? Y después ya sería una raíz cúbica o una raíz cuarta, ¿bien? Les hace el ejemplito de qué número se multiplica por sí mismo 2 veces para que dé 25, y en ese caso va a ser el 5. Acá sucede lo mismo, tiene la X, en realidad es el punto. Esto está mal, ¿bien? Y después, bueno, dice, por ejemplo, determinar la raíz cuadrada de 16. Es decir, el simbolito de la raíz y el 16. Entonces dice, buscamos un número que elevado al cuadrado, ¿sí? O que al elevarlo al cuadrado, nos dé como resultado 16. Si el 2 lo elevo al cuadrado me da 4, no es el 2. Si el 3 lo elevo al cuadrado me da 9, no es el 3. Y si el 4 lo elevo al cuadrado me da 16. Entonces, el número buscado es el 4. ¿Bien? Y después tienen la actividad 4, que nosotros vamos a realizar el trabajo práctico número 4, que está en el Classroom, ¿bien? Se les va a habilitar a partir de mañana, ¿sí? A partir de mañana seguramente se les va a habilitar el trabajo práctico número 4. Que no hace falta que lo empiecen a hacerlo, vamos a hacer nosotros la semana que viene. Bien, la semana que viene vamos a vernos para hacer el trabajo práctico número 4. Pero me interesaba que supieran lo que era ya una raíz, tuvieran en cuenta esto y pudieran terminar lo que era la actividad del trabajo práctico número 3. ¿Sí? Me interesaba que pudieran ir terminando esta actividad, ¿sí? Y revisar los conceptos de ecuaciones. ¿Bien? El concepto de ecuación no está en el cuadernillo de la escuela, ¿sí? Es un concepto nuevo que tienen que ir incorporándolo porque quizás en naturales vean lo que es densidad, o hablen de velocidad, o hablen de energía, ¿bien? Y en esos casos hay que saber usar ecuaciones, ¿bien? Para eso vimos la parte de ecuaciones, para empezar a trabajar con variables. Fíjense que acá, en ecuaciones, tengo que usar la X, ¿bien? Esta X no es un por esa razón tuvimos que cambiar, sacar la X de la multiplicación y reemplazarla por un punto, para que después esta X la usemos como incógnita en una ecuación, ¿bien? Bien, tenemos entonces lo siguiente. Me dice, suponer que se desean crear códigos
de 5 caracteres, ¿bien? ¿Por qué me pedía caracteres ahora? Porque la extensión ahora del código, ahora es un código, no es un número, y tiene una extensión de 5 caracteres. O sea, que voy a tener, en definitiva, como si fuera 5 casillas, ¿bien? Esa es la extensión de mi código. Lo que antes me pedía que era un número de 5 cifras, ahora va a ser un código que tenga 5 caracteres, o sea, 5 casillas. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, tema fundamental acá que me está diciendo. Fíjense que estamos viendo, me pide cuántos códigos. ¿Cuántos códigos? ¿Qué tengo para elegir? Tengo para elegir símbolos. Me da símbolos ahora. No me habla de dígitos, me habla de símbolos. ¿Por qué símbolos? Porque me dio letras y números. Entonces, para abreviar y no decir letras y números, vamos a indicar que tengo símbolos. Y en este caso son letras y números. ¿Cuántos tengo para elegir? ¿Entre cuántos puedo elegir? Ahí me dice que tengo para elegir entre 5, si vamos al caso. Esperen que los voy a anotar acá. Voy a sacar una flechita. Bien. Ahí. Y vamos a indicar que tengo 5 símbolos. Son 5 símbolos. Tengo para elegir 5 símbolos. Entonces, cuando arme ahora mi código, ¿bien? Mi código. Para el primer lugar, ¿sí? Para el primer lugar. ¿Entre cuántos símbolos tengo para elegir? Y yo puedo elegir o la letra R, o la letra S, o la T, el 1 o el 9. O sea que tengo 5. Puedo elegir entre 5 de esos símbolos. O sea que ya una casilla ya la ocupé con el 5. La segunda casilla, ¿bien? La segunda casilla. ¿Entre cuántos símbolos puedo elegir para esta segunda casilla? Y también voy a tener para elegir entre 5, porque tengo o la letra R, o la S, o la T, o el 1, o el 9. Puedo elegir cualquiera de esos 5, así que pongo 5. Para el tercer lugar, ¿sí? El tercer carácter de este código. ¿Entre cuántos símbolos tengo para elegir? Y entre 5. Fíjate que yo siempre estoy pensando en cuántos. Me centro en esa palabra, en cuántos. O sea, ¿qué cantidad tengo para elegir? No me detengo en cuáles son, porque no me importa. ¿Por qué? Porque acá como tengo la letra R, la S, la T, el 1 y el 9, podría haber tenido otras cosas. Como por ejemplo, no sé, supónganse, un asterisco, puede tener la letra Z, ¿bien? Podría tener el signo menos, ¿bien? Puedo tener otras cosas. Si total me dice símbolos, me habla de símbolos. No me especifica de, quiero que tenga la letra R, quiero que tenga la letra T, quiero que tenga el número 9 sí o sí. No, me está hablando de símbolos. O sea, en este caso se dio que me dieron eso. Lo quiero armar con eso. Pero para otra situación, podría tener otro, ¿sí? Incluso podría ser un símbolo, por ejemplo, un asterisco o el símbolo numeral, ¿sí? Ahora, para la cuarta, el cuarto carácter. ¿Entre cuántos símbolos tengo para elegir? Y tengo para elegir entre 5. Y para el quinto, también puedo elegir entre 5. Entonces, ahora ya completé todas las casillas. En todas me quedó 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá tengo o considero la repetición. Fíjense que me dice considerar en todos los casos la repetición. Que esta repetición es lo mismo que en el caso del bolillero, la reposición. Esta palabra repetición me está indicando lo mismo, la reposición de la bolilla o del número que estoy extrayendo, ¿sí? Entonces, una vez que se completaron todas las casillas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar cada número que tengo ahí, ¿sí? Vamos a multiplicar. Vamos a ponerle, tratar de que sea lo más parecido a un puntito, pero no parece un puntito, por ahí parece cualquier otra cosa, pero sepan que es multiplicar, ¿bien?
Multiplicamos y ponemos el igual. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a decir? Esto es 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25. ¿Bien? 25. Tenemos así, 25. Por 5 me da ahora 125. 125 por 5 es 625. Y 625 por 5 me queda 3125. ¿Qué es 3125? Vamos a decir que se pueden armar, ¿sí? Armar o crear o formar 3125 códigos con esos símbolos, ¿bien? Que podrían haber sido otras letras y otros números. Y si me hubiesen dicho números, ¿sí? Si me hubiesen dicho números, por ejemplo, me digan cuántos números, ¿sí? Se pueden formar de 5 cifras con los números, suponete, 1, 5, 3, 8 y 9, ¿bien? Voy a poder también formar 3125 números en ese caso. El resultado es siempre el mismo. ¿Qué va a cambiar? Las palabras. O sea, como acá me pedía códigos, puedo formar 3125 códigos. Si me hubiese pedido números, eran 3125 números. ¿Sí? Y en otro caso, fíjense, ahí dice, suponer ahora que se desean crear códigos de 4 caracteres. ¿Cuántos de esos códigos podrán formarse con los símbolos? Y acá me dan, por ejemplo, la letra H, el 5, la N, el 2 y el 3. Ahora quiero formar, fíjense que tengo también 5 símbolos, pero lo que quiero formar ahora son códigos que tengan 4 caracteres. Son un poco más chicos, más cortos. ¿Bien? Esto es lo que conocemos a veces también como las contraseñas. En un celular, por ejemplo, te dice, bueno, armate una contraseña por seguridad. Bueno, el tema es que en el celular, ¿qué sucede? Te dicen, podés usar todos los números del 0 al 9, todas las letras, ¿sí? Y los símbolos especiales o caracteres especiales, que son, por ejemplo, el guión bajo, el asterisco, la tecla numeral, el signo de pregunta, el signo más, el signo menos. Cositas así, ¿bien? Ahí tengo más opciones, más posibilidades. Así que bueno, tengo ahora un código que va a tener 4 caracteres. ¿Bien? Vamos, entonces. Ahora, código, vamos a indicar así. Código de 4 caracteres. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Un código de 4. El anterior era de 5, ahora de 4. Entonces, ¿cuántos símbolos tengo para elegir? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Lo primero que voy a mirar. ¿Bien? Y acá me dicen estos. La letra H. O sea que también son 5 símbolos. ¿Bien? Tengo 5 para elegir. Vamos a poner ahí 5. Entonces, dentro de esas casillas, ¿qué vamos a poner? Y vamos a completarlas todas según la cantidad de símbolos que tenga para elegir. ¿Entre cuántos símbolos puedo elegir? ¿Entre cuántos? Entre 5. Entonces pongo un 5 para el primer lugar. Para el segundo, ¿entre cuántos puedo elegir? Puedo elegir cualquiera de los 5. Para el tercero, y también puedo elegir cualquiera de los 5, porque estoy considerando la repetición de los símbolos. Si me hubiese dicho la no repetición, ahí la cosa cambia un poquito, ¿bien? Pero como me dice la repetición, en todos voy a poner 5, ¿bien? Y una vez que completé las casillas, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿sí? Ahora multiplicamos todas las casillas, ¿sí? Los valores que me quedaron en las casillas. Vamos a multiplicar. Y hacemos 5 por 5, que es 25. 25 por 5, 125. Y 125 por 5 me queda 625. ¿Bien? Acá va a quedar entonces 625. 5 por 5, 25, por 5, 125, y 125 por 5, 625. O sea que se podrán formar 625 códigos.
Eso es lo que vamos a indicar. ¿Bien? Es lo mismo que si me hubiesen dicho en el bolillero, tenía el bolillero, y adentro de bolillas, bien, tenía 5. Y quiero formar números de 4 cifras. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Voy a poder formar 625 números, ¿bien? Porque en el bolillero tenía números solamente. Mis símbolos eran solo números. Entonces ahí, bueno, digo números, ¿bien? Puedo crear números. No hace falta hablar de código, ¿por qué? Porque tienen solo números, ¿bien? Y lo puedo leer como un número. Acá no puedo leerlo como un número. ¿Por qué? Porque una combinación posible, ¿bien? Una combinación posible quizás hubiera sido el 19 RCT. Y ese 19 RCT no lo puedo leer como un número, ¿bien? O quizás, hablando en otra situación, quizás hubiera tenido un 23 HN, ¿bien? Y eso no lo puedo leer como un número, pero sí como código. Incluso podría ser una posibilidad en una contraseña, pero eso es una posibilidad. Eso sería como un ejemplo, o como cuál, ¿bien? No cuántos. Ahí ya me estaría refiriendo a cuáles, o ejemplos, ¿bien? Estos serían como ejemplos de códigos. Son ejemplos. Ejemplos de los códigos. Acá solamente me voy a destinar yo a saber a cuántos puedo armar. A mí no me importa cuáles sean, ¿sí? No me importa cuáles sean. Sí me importa cuántos, porque tengo, por ejemplo, no sé si tengo una empresa, ¿sí? Y yo he generado en esa empresa 100 productos, entonces, codificándolos de esta manera, los puedo codificar perfecto, ¿bien? Porque tengo 625. Si tengo 100 productos, me sobran, ¿bien? Ahora, yo si tengo 1000 productos y los quiero codificar, y ya no me sirve así de 4. O le tengo que poner 5 o tengo que elegir más símbolos, ¿sí? Para armar el código. Esto se puede ver muy bien también ahí en la parte de los códigos, o bien cuando lo vimos en las patentes de los autos. Bien, en las patentes de los autos también lo pudimos ver de por qué en el territorio nacional fue necesario hacer un cambio, ¿sí? Una readaptación. ¿Por qué? Porque con 3 letras y 3 números nos habíamos quedado cortos, ¿sí? Había más vehículos de los que podíamos codificar. Entonces, podía surgir de alguna manera algún vehículo que tuviera 2 patentes iguales. Y eso no puede ser, no puede ocurrir, ¿sí? Es ilegal que 2 vehículos tengan la misma patente. Por esa razón, hubo que generar más códigos, hacer un nuevo código de dominios del automotor, donde pusiera ¿qué? 4 letras y 3 números. Independientemente de que las letras estén juntas o separadas, ¿sí? El tema es que para leer ese código me es más fácil leer 2 letras, 3 números y 2 letras. Por esa razón se puso así de esa forma, pero es independiente de si las letras están juntas o están separadas. Lo mismo que los números, si están juntos o están separados. ¿Bien? Y que esto sirve justamente para eso. Esta parte o esta rama de la matemática se ideó para esta situación, para que veamos o seamos conscientes un poquito de esto. Y siempre pide cuántos, no cuáles. La forma es siempre, la forma fácil es pensar cuántos y basarme en eso, en cuántos, nada más que eso. Es la clave. Y después, bueno, seguir siempre las pautas de resolución.